Azorriesgo transforma el riesgo en valor. Vamos a hablar un poco del tema de riesgos. Para mí también fue riesgo importante en el día de hoy cuando llegué a Río Negro, el avión retrasado como de costumbre. Como se podrán dar cuenta, me bajé del avión, fui a buscar el conductor y el riesgo que nos pasa a nosotras las mujeres me dio frizz. Y ahora pues tengo el problema porque me dijeron que el otro micrófono, pues yo ya estoy cansado de andar con el micrófono modesto, el otro riesgo me despeino. Entonces vamos a tener unos problemas ahí. Pero vamos a hablar de una cosa muy importante para todos ustedes que yo creo que me encanta que Azorriesgo haya tocado este tema para el tema de los directivos. Me he encontrado con muchos amigos de varias cooperativas y fondos de empleados a los cuales les hemos dado capacitación o nos hemos encontrado en algunos temas de consultoría y hablábamos precisamente de eso. ¿Cuál es la importancia de lo que todo directivo debe conocer sobre crímenes financieros? Regularmente se dice que usted no aprende, o nosotros en general no aprendemos, yo el primero, no aprendemos de las experiencias de otros. Queremos cometer nuestros propios errores. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, más los colombianos. Entonces, vamos a tratar de mirar y de buscar algunas precisiones para ver nosotros cómo pudiéramos aprovechar la experiencia de otros como lecciones aprendidas. Yo creo que ustedes y yo, cada rato nosotros vemos este tipo de encuestas. Por ejemplo, esa es la última del Foro Económico Mundial hablando de los riesgos 2018 en todo el mundo. Subraya esos dos, el riesgo cibernético y el tema de robo de información, del cual vamos a hablar mucho. Regularmente, ¿qué es lo que uno hace con las encuestas o con los estudios o con la información que ve en los periódicos cuando la lee? Uno dice, uy, sí, está interesante esto, pero de ahí para allá no hace nada más. ¿Qué debería hacer uno? Tener esa información, leerla, ir a la fuente, porque digamos, cuando usted la lee, la está leyendo en un periódico y pues la deja pasar. Lo importante es ir al documento original y empezar a desglosar información. ¿Por qué? Porque es información estadística que nos puede servir a todos. Si vamos a mirar más de esa información, por ejemplo, Protiviti, que tiene que ver con riesgos, trabajan riesgos a nivel mundial, dan consultoría incluso en ese tema, y vuelve a presentar los ciberataques. Y algo muy importante que yo he escuchado en el día de hoy, mientras estuve presente, es todo el tema regulatorio. En el almuerzo conversábamos con algunos de ustedes y decíamos, oiga, el tema regulatorio nos está sobrepasando, más en un país como Colombia que cada día está produciendo normas. Por ejemplo, hoy me llamó un cliente para preguntarme, oiga René, ¿es cierto que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada nos excluyó nuevamente del tema CIPLAF? Le dije yo, ¿por qué? Porque resulta que la Superintendencia metió el tema CIPLAF y dijo lo siguiente: las áreas de seguridad de las empresas que tengan armas y que están vigiladas por supervigilancia tendrán que hacer un CIPLAF, un mini CIPLAF. Entonces él ya estaba diciendo que de pronto en un anexo técnico que traía la supervigilancia y que no los había incluido, que por eso entonces los estaban excluyendo. Eso simplemente para traerles un solo caso en el tema de regulación y cómo nos está afectando. Es tan importante este tema que a nivel de gremios ya estamos hablando con el gobierno para decirle, oiga, el tema regulatorio nos está saliendo costoso a las empresas.
En lo que leían de mi hoja de vida, estuve en Londres certificándome en regulación de mercados y servicios financieros, donde estaba la gente que realmente sabe de este tema en el mundo. Y decían algo muy importante: chévere la regulación, pero la regulación tiene que ir de doble vía. Hoy ya no es cuando los gobiernos nos imponen información, sino es cuando nos consultan a nosotros la información para sacar una norma. Digamos, algunas superintendencias lo han hecho, donde dicen: voy a sacar esta circular, por favor. Claro, el otro problema, eso ya es un adelanto, ¿no? Pero el otro problema, y no me dejen mentir, es que por más de que uno dé sus comentarios muy bien elaborados, con unas bases bien sustentadas, pues no nos hacen caso. Entonces perdimos el año que nos los dejen comentar el decreto, el proyecto de decreto, pero al final nos imponen lo que nos quieren imponer. Digamos que con el tema de las cooperativas y los fondos de empleados ha pasado algo muy regular que ha pasado en otros países del mundo, pero que en otros países del mundo lo han tratado de arreglar. ¿Cómo qué? Pensar que todos los sectores se parecen al sector bancario, entonces estamos copiando la regulación y esas regulaciones no se pueden pegar. Pensar que el sector asegurador es igualito al sector financiero, eso no puede ser. Incluso, no me dejen mentir ustedes, cooperativas y empleados, aunque tienen algunas cosas muy parecidas, se diferencian. Incluso cuando hablamos de cooperativas financieras y otro tipo de cooperativas, pues es otra cosa. Entonces el tema de regulación se convierte en un riesgo importante para nosotros, que deberíamos empezar a trabajar a nivel gremio con el gobierno para decirle qué vamos a hacer en estos aspectos, porque se va a volver una cosa inmanejable. En Panamá, por ejemplo, con la ley 23 del 2015 entraron 23 sectores de la economía. Pero hubo una cosa muy chévere, porque primero tocó crear una sola superintendencia para que vigilara a ese resto de sectores diferentes del sector financiero en el tema SARLAF. Si no, no hubiera podido ser coherente para poder vigilar la cantidad de sectores de la economía y tan diferentes. ¿Qué le hemos pedido a este gobierno que ha sucedido? Porque en otros países también tenemos el tema, por ejemplo, SARLAF. Le hemos pedido que tengamos una regulación marco general y de ahí que se hagan unas especializaciones para cada uno de los sectores económicos, para que realmente la cosa funcione. Entonces, digamos que por eso el tema de riesgo regulatorio se está convirtiendo en un tema muy específico. A mí me dijeron entonces que les hable a ustedes sobre qué debería saber un directivo. Eso debería saber un directivo, de lo que vamos a hablar hoy. El tema regulatorio se vuelve en un tema bastante complicado. Si ustedes miran esta encuesta también de una compañía de seguros a nivel mundial, dése cuenta que nuevamente está en cuarto lugar los cambios en la regulación y en quinto de lo que vamos a hablar hoy, el tema de cibercrimen o ciberseguridad. Entonces son unos temas que no nos dejan mentir y empezar a mirar información para eso. También les aconsejo que empiecen a revisar este documento de ACFE, Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, es decir, la Asociación de Auditores Forenses, que todos los años produce una encuesta mundial sobre fraude. Esta es la del 2018. Desafortunadamente solo está en inglés. La de español, yo creo que el capítulo mexicano de ACFE la está sacando a finales de este mes o a principios de julio, pero qué chévere. Mire, tiene 2.690 casos reales de fraude ocupacional en 125 países, incluido Colombia. Entonces ahí, para ustedes que deben saber de riesgos de fraude, ahí le dicen cómo se hizo el fraude, quién lo hizo, cómo lo descubrieron, cómo lo investigaron, qué controles tenían, qué controles fallaron, y empezamos nosotros, como les decía al iniciar, a aprovecharnos de estas encuestas para bajar ese tipo de información, que me parece interesante. Dentro de las cosas que, por ejemplo, se encontraron, que un esquema de fraude dura más o menos en promedio en esos 2.690 casos, 16 meses,
que sumando los 2.690 casos dieron una pérdida de 7 billones de dólares, es decir, 7.000 millones de dólares, que el promedio fue más o menos 130.000 dólares y que el mayor caso se daban por temas de corrupción. Entonces hay una información que nosotros debemos considerar. ¿Qué más debemos considerar? Esta misma dice que el 85% de los estafadores mostraron al menos una bandera roja de fraude de comportamiento, es decir, una señal de alerta. Y he escuchado muy atentamente a mis antecesores cuando hablaban de este tema y decían, oiga, nosotros en el tema de transaccionalidad tenemos que hacerle seguimiento a las personas. Lo que pasa es que ni ustedes ni yo el primero, pues nos detenemos a pensar en eso. Únicamente lo hacemos cuando se siniestra el riesgo. ¿Por qué me encanta eso, riesgo? Porque trabaja el tema de riesgo. Si me gustó una pregunta que alguno de ustedes hizo aquí, ¿qué es lo que falla en las compañías? En mi opinión, por mi experiencia de más de 25 años en este tema, el tema es cultura de riesgo. Pero la cultura tiene que permear, ojo, los procesos, las personas y todas las actividades de la compañía. Este no puede ser un tema del oficial de cumplimiento, este no puede ser un tema del que maneja los riesgos en la compañía, porque dése cuenta, para ustedes y para mí, aunque ustedes no me lo cuenten, casi siempre dicen el problema de riesgo es del de riesgo, y yo no me siento partícipe de eso, el comercial no se siente partícipe de eso. Entonces hay que meter a la gente en este tema. Solo en el 4% de los casos los perpetradores de fraude tenían antecedentes penales de fraude. Es decir, no piense que va a tener un delincuente. Pero les doy una mala noticia. Los delincuentes siempre van 2 pasos adelante. Los manuales, los procedimientos, las políticas, las auditorías y los auditores vamos 2 pasos atrás. ¿Cuánto nos llevan los delincuentes? 4. ¿Cuál es la mala noticia? Nunca los vamos a alcanzar. Entonces, como nunca los vamos a alcanzar, tenemos que empezar a hablar de escepticismo profesional. Dicho por mi abuela, que sabe más de este tema que yo, eso quiere decir, piensa mal y acertarás. Ya no se pueden seguir haciendo auditorías como buenos, hay que pensar como malos. Solo el 37% de las organizaciones víctimas de fraude implementaron el análisis de monitoreo de datos y las auditorías sorpresa. Entonces, por eso me encantó cuando ustedes hablaron del tema de transaccionalidad. Los números lo dicen todo, están ahí. Lo que pasa es que nosotros por el día a día no le ponemos cuidado. Entonces, por ejemplo, ese informe de ACFE, por favor, léanselo. Como les digo, está en inglés, próximamente va a estar en español, buscan el capítulo de México de ACFE y ahí va a aparecer toda la información y está el capítulo de Colombia, ¿sí? Dentro de eso, mírelo ahí, esto es para Latinoamérica, entonces corrupción, está un tema de efectivo, está fraude financiero, ¿cuáles iniciativas se detectaron? En la auditoría interna, revisión de la gerencia, vigilancia, otras, auditoría externa. Entonces ahí empezamos nosotros a ver información que puede ser interesante para nosotros. ¿Qué más encontramos? ¿Cuáles controles antifraude son los más comunes en Latinoamérica y el Caribe? El Departamento de Auditoría Interna, 89, Auditoría Externa, el 86, Código de Conducta, bueno. Ahí hay un poco de información. En aras del tiempo, ¿alguien me toma el tiempo por ahí? Porque si no me emociono y nos quedamos hasta las 8 de la noche acá. Casos por país en Latinoamérica. En Colombia, de esos 2.690 tuvimos 10 y la pérdida promedio en Latinoamérica fue de $193.000. Entonces es una cifra representativa, ¿sí? ¿Qué nivel de autoridad tenían las personas? Ahí volvemos en algo que los que trabajamos el tema de fraude lo sabemos. Cuando la alta dirección se mete en el tema de fraude, pues el impacto es bastante grande. De resto vamos a tener unos perpetradores de otro tipo de nivel, es decir, son muchos robando poquito, que de pronto no llega a ese valor, pero si es el gerente que se roba algo, pues se lo va a robar así.
por el poder que tiene. Por eso fraude ocupacional es el número 1 en el mundo. ¿Qué quiere decir fraude ocupacional? Que cuando la persona, utilizando su poder, su jerarquía o su personalidad, pues le obliga a sus subalternos a que hagan lo que él quiere. Entonces, por eso fraude ocupacional se vuelve complicado. A su riesgo, transforma el riesgo en valor.